A veces pienso que hay conversaciones que pueden ser triviales, incluso hasta superficiales, porque no van a lo profundo del ser, van solamente a la parte externa, digamos, ¿no? La parte visible. Yo nunca me preocupé, y lo digo de todo corazón, por mi parte externa. Quizás para muchos he sido un tipo desprolijo, no me fijé en la ropa, no soy quien va a salir a comprar ropa para seguir una moda. No, en general mi trabajo para conmigo, o mi tarea individual, propia, fue para un camino de sabiduría. Mi sed, mi deseo profundo de aprender, de experimentar, de buscar caminos, de no quedarme con el simple conformismo del relato diario. No calcé jamás en rutinas, nunca tuve un empleo rutinario, no podía. Cada vez que iba a desarrollar alguna tarea que podría ser incluso determinada como empleo, en realidad el único empleo que tuve en un momento, que no era un empleo, pero se parecía, era cuando trabajaba para la empresa Click Centro Fotográfico como un asesor en el área de intercambio de cámaras, de equipos. Aprendí mucho, tuve que estudiar mucho, tuve buenos maestros como mi queridísimo segundo padre, como yo lo llamaba, el profesor Pedro Alcalde, que me despertó esa hermosa bacteria consumidora de ideas que es la fotografía. Sí, realmente para mí fue más que un virus, una bacteria, no sé cómo explicarlo, no tiene mucho sentido tal vez el ejemplo, pero era algo externo a mí, algo que me producía un cosquilleo cada vez que colgaba la cámara de mi cuello, porque la cámara hay que usarla colgada en el cuello, chico, para eso está la correa. El día que se te cae al piso, las lágrimas terminan mojando aquello que no debe ser mojado. Es tremendo, y más con el valor de las cámaras hoy día. Pero bueno, yo siempre fui muy cuidadoso porque todo lo que tuve costó. Costó trabajo, costó sacrificio, costó ayuda, y tal vez imprescindible, como fue cuando era muy joven, que mis padres me dieran una mano para cierto tipo de inversiones, que no eran gastos, en general eran equipos que se revalorizaban y con los cuales yo producía, pero no tenía de pronto, por una simple cuestión cronológica, mi edad no me daba para eso. En definitiva, no cargué mi presencia externa con ciertas características propias de un mercado llamado moda, o de modismos, que también tiene que ver con lo que debe ser y lo que se tendría que usar para ser cool, como se dice hoy día, ¿no? Término en lo personal despreciable. Yo no entraría jamás en una jugada de esas características, porque entiendo, de acuerdo a mis experiencias de vida, que realmente hay cosas mucho más importantes. Pero a veces esos modismos se manejan por una urgencia momentánea, porque las modas van cambiando. Yo he visto algunos desfiles absolutamente ridículos que uno dice, esa persona no puede salir por la calle. Seguramente esto es un concurso a ver quién hace lo más aberrante y lo más desafiante y lo más no sé qué, porque la verdad que no sé por qué alguien se vestiría de esa manera. Muchos dicen, no, pero es para que no existan dos sexos, tiene que haber un único sexo. Para lo cual muchas veces he pensado si esta humanidad no va hacia lo hermafrodita. ¿Cómo se hace eso? Yo no tengo idea, no soy creador genético, no creo que jamás lo sea, salvo dentro de mi aspecto propio, de mi propia biología, y podría llegar a hacer cambios, pero llegar a ser hermafrodita, o sea, tener los dos sexos en uno, lo cual no sé cómo interactúan, de qué manera uno hace el amor con uno mismo y queda embarazado de sí mismo. No sé, yo creo que el hermafrodismo justamente anula las fuerzas, no sé, es ni una cosa ni la otra, por eso muchas veces decían que los ángeles eran hermafroditas.
Una cosa medio extraña, pero bueno, no viene al caso ponerse a intentar explicaciones al respecto porque está, para mí por lo menos, totalmente fuera de tema. Pero he recibido algunos comentarios que no sé si son de la misma persona, porque no sé, no creo, no firma con nombre. A veces hay palabras así que se conforman como Sodomita Junior. ¿Quién es Sodomita Junior? ¿Viste? No sé. A veces se escudan, o escudan una forma crítica, o quieren inyectarte alguna cuestión dentro de su odio, porque, a ver, hay mucha gente que tiene mucho odio. No lo sabe. Es más, tienen odio y no lo saben, lo asumen como una actitud natural. Un día puede ser que alguien les ponga por delante el espejo y les digan, che, pero vos en vez de insultarme a mí, te estás insultando a vos. Y se van a reír, como dicen, ¿cómo me van a insultar a mí si yo soy lo mejor que hay? Bueno, perfecto, seguí amándote de esa manera y todo bien, pero no me lo cuentes a mí, no me proyectes tus historias o tus falencias, e incluso hasta tus críticas. Acepto crítica constructiva, entiendo que cualquier crítica tiene algo de constructivo, pero ya viste cuando la persona manifiesta una actitud como diciendo te estás transformando en un ser inferior y no te estás dando cuenta, por lo tanto yo, que puedo ver las cosas desde otra superioridad, te lo informo. Y seguramente se deben sentir muy bien haciendo eso, y yo, bueno, si la intención es correcta, si se hace con respeto, yo lo agradezco, a mí no me molestan, no me influyen, me hacen de pronto, no sé, dudar de cómo responder, en muchos casos ni siquiera respondo, pero bueno, sí me encanta cuando tengo la intención inspiradora, como fue hoy, como siempre, antes de recostarme, mirar el cielo raso, alguna que otra historia por la ventana, a ver si va a llover o no va a llover, relajarme un poco y dejar que mi mente se expanda por todo el cuerpo, se anule en sí misma y que mi corazón comience a emitir. Entonces, claro, te dejas llevar, que eso es lo bonito de la inspiración. En ese dejarte llevar aparecen instancias de descubrimiento muy interesantes, pero son descubrimientos propios, que pueden ser desde un invento, que se te incendió la lamparita y dijiste, ¡eureka! Descubrí algo, buenísimo, hasta la interpretación de ciertas cuestiones, que a partir del corazón proporcionan o proponen un análisis más sentido, porque los sentidos se manejan desde el corazón y se decodifican a través del espíritu hacia la mente, que te va dando algunas pautas básicas de cómo poder actuar ante ciertas circunstancias. Pero al menos yo, antes de tomar cualquier decisión, sigo sintiendo si eso es lo correcto y no pensando en probabilidades. Claro, las probabilidades son las distintas opciones que te quedan por delante. Y uno puede decidir, porque en general las posibilidades indican caminos concretos, determinados. Entonces, claro, es una probabilidad, es probable, lo que no indica que sea de esa manera, no, evidentemente, cuando hay varios caminos ya se abre la probabilidad en sí misma. Tenés opciones. Hay quienes que sí se preocupan en las opciones, que siguen la correntada colectiva, ¿no? Todos van por este lado, yo voy por este lado. La autopista. Claro, como todos van por la autopista, se supone que la autopista tiene que ser rápida. Bueno, tiene distintos torniquetes que son las estaciones de peaje, por ejemplo. En una ciudad como la capital de mi país, Buenos Aires, hay estaciones de peaje en las grandes autopistas que se supone que se utilizan para cortar el césped. ¿No? ¿No hay césped en las autopistas? No. Ah, mirá vos. Bueno, para arreglar el pavimento.
Sí, pero recaudan para hacer una autopista nueva cada mes. Entonces es un robo. Es alguien que te está diciendo, vas a pasar por acá, me tenés que pagar a mí. Tal cual como en las épocas de las edades medias y otras tantas, vos ibas por los caminos y de golpe aparecía un tipo que te ponía una valla, tenía un par ahí armados con arcos y flechas, te apuntaban y te decían, para pasar por acá tenés que pagar tanto. Te imponían el paso. De ahí viene la palabra impuesto. De esa y bueno, y otras tantas, ¿no? Pero esa era una de las formas de imponerte, te imponían, y por violencia, lógico. Si no pasabas, tenías que pegar la vuelta, y si querías pasar de prepo, es muy probable que no quedaras más en esta vida terrestre. Te despachaban para el otro lado, como dicen un amigo. O sea, la autopista facilita un momento de velocidad. De hecho está clasificada en distintas velocidades, aunque unos no la respetan, porque o no lo saben o porque bueno, porque el registro del conductor se le da a cualquiera, mientras pague. Y entonces, claro, cuando uno dice, primitivamente esto era un camino que, bueno, pero se embotellaba, había problemas, había cortes de tránsito, había tremendas colas de coche, bueno, listo. Aumentaron la cantidad de vehículos y eso se supone que tiene que aumentar el traslado. Julio, ¿estás en contra del progreso? No, para nada. Lo que pasa es que todos van por ahí y hay otras formas de llegar. Pero claro, no, se llega más rápido por ahí hasta que se trabó. ¿Y dónde se traban generalmente? En los peajes. Que yo antes le decía estación de pechaje. Te estaban pecheando, ¿no? Como diciendo, dame la guita, como el otro que te paraba en el medio de la nada y te decía, por acá no podés pasar porque me tenés que pagar a mí. Y vos te preguntarías, ¿quién sos vos para cobrarme a mí? ¿Sos el dueño de esto? Por eso se inventaron las propiedades estatales, que son por donde circulan los caminos, y eso le pertenece a todos, ¿sí? Hasta que aparece la estación de peaje. Ahí le pertenece al tipo que te cobra. Está buenísimo. Lo admito en una ruta porque la ruta requiere un mantenimiento, qué sé yo, los laterales, cortar el pasto, transitan camiones enormes, por lo tanto muchas veces el pavimento sufre. Y ahí entra lo que se llama la obra pública, que es lo que en mi país no existe, por ejemplo. En mi país hay que destruir todo, está la política estatal actual. Entonces no hay dinero para la obra pública y los caminos se están haciendo bolsa, como diríamos, y hay accidentes, aumentó el índice de mortalidad por accidentes automovilísticos en las rutas, porque son peligrosas, de golpe te aparece un bache de eso que vos pensás que está bien, hay un charquito, pero ese charquito en realidad tiene medio metro de profundo, y vos venís a una velocidad relativa, aunque vengas a una velocidad natural, que sería 80 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, pegar un barquinazo contra eso, te puede romper un tren delantero, te puede hacer cualquier desastre, perder el control del vehículo, y si es una ruta de doble mano, te comiste al que venía de frente, y si no, te fuiste a la banquina y ya está. O sea, una barbaridad. Lo peor es que te cobran impuestos para eso, lo peor es que te cobran peajes, y hoy los peajes son multimillonarios. Lo que ganan por día estos criminales es tremendo. Pero no lo reflejan en la actitud de la obra, o sea, pagás por un camino hecho pelota, hermano. ¿Qué clase de inteligencia tenemos? ¿Cómo aceptamos eso? Pero bueno, el esclavo sigue diciendo que sí. Bueno, pero el esclavo forma parte de un esquema, y ese esquema te indica que es la forma de vida. Vos te tenés que esclavizar ante ciertas cuestiones que tienen que ver con la convivencia diaria, y después mantener ciertos rigores en tu presencia. En un momento hubo quien me criticó porque me faltaban un par de dientes y tenía que ir a la odontóloga y no tenía dinero para hacerlo, salvo por mi obra social a partir de lo que se conoce la obra de los jubilados. Porque yo no puedo pagar fortunas por mes por una obra social que en general no utilizo. Porque toco madera, me estoy tocando la cabeza en este momento. Soy un tipo bastante sano, para mi edad, bastante sano, no tengo demasiadas ñañas, como se dice normalmente. Pero claro, yo pedía un turno y eran 6 meses.
De hecho, los turnos de odontología fueron cayendo durante un tiempo porque los odontólogos no cobraban. Porque esa parte que yo no pago la paga el Estado, pero el Estado la paga con el dinero que yo pagué antes. O sea, lo estoy pagando yo en el tiempo a través del Estado. Porque todos los descuentos que me hicieron en un determinado momento mientras yo era un trabajador activo van a parar a una caja. Y esa caja después se distribuye. Si yo pago más o pago menos y hay otro que paga menos o paga más, en realidad nos estamos compensando. Porque se supone que el vivir con un criterio de Estado te mejora el Estado. Estás mejor. El Estado es para estar mejor. Fíjense, no hace falta pensar mucho. Acá estos tipos que hoy gobiernan dicen, no, destruyamos el Estado. Bueno, pero acordate que el Estado es la medicina, es la policía, es la escuela. Yo no voto por la escuela. A mí si desaparecieran las escuelas sería el tipo más feliz del mundo. Pero yo tengo una filosofía y una historia que no tiene nada que ver con la colectividad de hoy. Se supone que la igualdad requiere que todos los chicos aprendan lo mismo. Bueno, perfecto, estoy de acuerdo. Pero pongamos un plan de estudio que permita que ellos sean mejores, no peores. No, el plan de estudio es construir esclavitos, es construir trabajadores a muy bajo costo y en el tiempo formar parte de un esquema en el cual los poderosos siguen siendo poderosos y los débiles cada vez más débiles. Pero eso no lo estoy descubriendo yo, esa es la historia de la humanidad. Ahora cambia. Ahora los poderosos van a quedar encerrados en un círculo del cual no van a poder salir y van a volver para atrás 25.000 años, listo. Uno se los dice, uno se los avisa con todo cariño. Salí de toda esa historia, liviano de equipaje para tan largo viaje, buscá la filosofía de los grandes maestros, de aquellos que vinieron acá a jugar una palabra para que cada uno de nosotros asuma una decisión, no solamente para nosotros mismos, sino para el entorno. Compartamos, si tenemos una buena nueva, bueno, salgamos a la calle y gritémosla, fíjense lo que pasa, esto es para beneficio de todos, escúchenme, buenísimo. Y mucha gente va a decir, gracias, che, qué buena noticia, y todo el mundo aplaudiendo. No, acá vos querés tirar una buena noticia y al rato te aparecen estos tipos y dicen, cállate la boca, no avivé giles, estúpido. ¿Cómo le vas a decir a la gente que tiene que ser libre? ¿Y nosotros qué? ¿De qué vivimos después si la gente es libre? Claro, esa parte no te la dicen, pero a vos te queda clarísima. Y así es como, en lo personal, he tenido momentos de enfrentamientos muy complejos, especialmente en toda la época del trueque. Era una denigración tras otra. Hoy mismo nos denigran. Razón por la que, insisto, no consigo que la gente tome conciencia de lo que estamos diciendo. Pero todo eso forma un paquete visual. Y muchos fundamentan la presencia del otro a partir de una imagen. Entonces, que en el momento ese que yo tenía ese problema, incluso quien me dijo, yo te pago el dentista, pero vos no podés representarnos con esa boca, con esa falta, como que uno ya estuviera en estado de abandono. Bueno, soy un tipo grande. He sufrido en determinados momentos por mala alimentación, por vivir muy al límite, por no tener el suficiente dinero, porque mi familia no era una familia de riquezas, ni mucho menos. Una clase media más o menos acomodada, pero de ahí no pasábamos. No había ambiciones empresariales en mi familia. Y no había una herencia previa. Todo, desde origen de mi familia, fue de inmigrante. Y el inmigrante llegó acá, como se decía normalmente, con una mano atrás y otra adelante. Cero dinero, pero mucha capacidad, mucha gana, mucha fuerza de trabajar y traer a su familia, y así fue hecho. En mi familia ocurrió tanto por el lado de mi padre como por el lado de mi madre. Gente muy humilde, de trabajo, gente linda como la que uno suele conocer, que siempre tienen un pedazo de pan, lo parten y te dan una parte. O sea, gente de compartir, no de competir. Gente que no entendía, que para muchos eran brutos y para mí eran
compartir, como compartí de niño con ese tipo de maravillosos laburantes, me marcó. ¿Qué quieren que les diga? Yo no puedo juzgar hacer lo que nunca fui por esencia. Yo lo que pueda decir que tengo o no tengo dependió siempre de mi esfuerzo. A veces tuve más suerte, a veces tuve menos suerte, a veces las oportunidades se dieron como para que yo dijera, bueno, hoy tengo una cierta, no sé, propensión a tener posibilidades de hacer algo un poco más importante o cumplir con algún sueño, como fue crear el Instituto Niepce. Momentos en los que uno se la jugaba y yo estaba emprendiendo, pero bueno, había un dinero en la familia que provenía de la pesca y yo lo que quería era reinvertir, que si me hubieran dejado reinvertir en ese momento, hoy sí puedo decir que la familia estaría acomodada para 3 generaciones, porque yo fui el primero que arrancó con una productora independiente. NTC, teleproductora independiente, como dicen los cartelitos en el canal, era una teleproductora que no dependía de un presupuesto nacional ni el mantenimiento de ninguna empresa. Éramos independientes, no teníamos dependencia de nada. Éramos autosuficientes. Coherencia que yo mantuve cuando fuimos promotores de la Red Global de Trueque, solidario, y el programa era PAR, Programa de Autosuficiencia Regional. O sea, yo siempre busqué la autosuficiencia, no me gustaba que me pusieran un sueldo por delante, porque no quiero tener patrones. Y patrón tiene que ver con que este es el rumbo, ¿no? Esta es la forma, tenés que ir por ahí. Y alguien que mande, en general el que pone el dinero. Entonces, si sos capitalista, manejas cabezas. Y ahí viene el capital, de cabeza. Decapitar a una persona es cortarle la cabeza, que estoy explicando. Pero bueno, lo repito por si alguno se olvidó. Partiendo de esa premisa, evidentemente uno va a tener que ser obediente o queda fuera. O queda fuera, no hay tutía, Acá el que manda y el que pone la plata. Y el trabajador, no, ese es el ejecutor. Claro, pero el tipo con la plata y sin trabajadores no puede hacer nada. Tiene que hacerlo él solo. Entonces, el poder que te da el papelito es que vos tengas gente a tu disposición y le des ese papelito, porque en este sistema funciona ese papelito. Y no hay otro papelito. Bueno, fíjense cómo se establecen los parámetros de poder y se aceptan naturalmente. Hoy día, que salga un estúpido como yo diciendo que el dinero no vale, se me ríen en la cara. Se me ríen en la cara. Por eso cuando nosotros pusimos a funcionar los créditos, moneda complementaria dentro del sistema de trueque, le llamamos vales de intercambio. Y le decíamos vales porque valían, tenían un respaldo. Hoy el dinero fiduciario que crean los bancos a partir de un asiento en una computadora no tienen valor. Nada los respalda. Si yo tuviera que ir en la época del patrón oro, iba con el papelito y me daban el oro. ¿Se acuerdan? Como hacíamos los templarios en su momento, creamos un sistema de vales que con el tiempo se transformó en dinero. Pero se transformó en dinero de una forma espuria. Y no lo hicimos precisamente los templarios, Eso se armó después con cierto tipo de ciudadanos que armaban eso como una especie de empresa y empezaron a entregar más papelitos que el oro que tenían en la caja fuerte. Total, ¿quién sabía cuánto oro había en la caja fuerte? ¿Se dan cuenta? De ser un traslado directo entre el dueño verdadero del oro, que tenía el derecho a retirarlo, el tipo dijo, yo estoy ganando una comisión, no me sirve. A ver, tengo 20 kilos de oro. Y va a venir que son 20 kilos de oro que ya están ahí preparados para que cuando el que viene por la ruta con el papelito llegue, me entregue y me diga 1 kilo de este oro es mío. Entonces yo recibo el papelito, le doy el kilo de oro
y me quedo con una porción de porcentaje, digamos, de comisión que se repartía entre el emisor y el receptor. Bueno, perfecto, está todo en orden. Es honesto cobrar un peaje de transporte, ponele, qué sé yo. Ponele. Porque si no, ¿de qué vive el tipo que cuida al oro? Que tiene que pagar a los guardianes, que tenía un costo de construcción, de un lugar que sea inviolable, que no pudiera entrar cualquiera, y en la época de las cajas fuertes había que armarlas sobre hierro y tener un montón de combinaciones raras para que no la pudiera abrir. Bueno, ya está. ¿Cómo funciona un banco hoy día? Banco que viene de Florencia. Ahí es donde estaban, en la plaza, en los bancos de la plaza, estaban los tipos que hacían intercambios monetarios. ¿Y a dónde lo puedo encontrar a fulano de tal? En ese banco. Ese era el banco que el tipo usaba. Ahí sentaditos venían todos, hacían operaciones. Al aire libre, ¿eh? De ahí viene la palabra banco. Porque era un banco, literalmente, donde se sentaban. Bueno, toda esa historia fue avanzando en el tiempo, al punto de que alguien dijo, bueno, yo tengo 20 kilos de oro en la caja fuerte, pero ¿qué pasa si yo digo que tengo 100 kilos? 80 kilos más, y emito papelitos por esos 80 kilos, que son inexistentes. Pero, ¿quién va a venir a obligarme a abrir mi caja fuerte? Y ahí empezó la especulación. Se espejaban las operaciones. Vos no veías la real, veías la que se despejaba en el espejo de la palabra que te decía el tipo dueño, entre comillas, del depósito de oro, pero no del oro. Pero el tipo creaba 80 kilos más por encima de los 20 que tenía realmente de adentro. Claro, cuando empezaron las crisis, que siempre ocurren, como fue el famoso corralito aquí en mi país, la gente iba al banco y decía, bueno, vos me diste este papelito, que decís que está respaldado por el oro que tenés en la caja fuerte, porque si no, no tenía valor, no eran tontos. La gente sabía que el papelito tenía que tener un respaldo. Y había depósitos, había gente que iba y depositaba, por supuesto, pero lo que se conoce como el circulante diario de caja, donde se guardaban los papelitos en cajas, nunca iba a ser todo el contenido de la bóveda, no. Hoy pasa con los bancos. El banco te puede prestar 100 millones, pero en realidad es un asiento por 100 millones. Es raro que tenga papeles, moneda, impresos y listos en una caja fuerte para cubrir cierto límite de préstamo, no. Los tipos en ese tipo de situaciones regulan, no son tontos tampoco. No pueden decir, hoy vamos a prestar 500 millones de pesos, pero en la caja tenemos 100. ¿Y los otros 400 de dónde los sacás? Claro, pero hoy circula la moneda electrónica. Entonces ya no se necesita el papelito. Hoy se intercambian saldos en las famosas billeteras virtuales sin que exista el papelito. Por eso el dinero virtual está cobrando cada vez más fuerza, pero también tiene ciertas limitaciones. Tiene que haber una comprobación en la que los saldos terminen en cero. Porque si vos tenés 100 y prestaste 100, tu caja está en cero. Vos no podés decir, tengo 100, presto 100, todavía tengo 100. No, si acabás de prestarlo. No, pero estos 100 los pongo yo. ¿Y quién me lo regula? Si el Banco Central es más corrupto que todos los bancos juntos. Y el Banco Central, claro, es mentiroso porque nadie lo regula, a pesar de que hay sistemas de fiscalización, todo lo que ustedes me digan. Pero esos sistemas de fiscalización, todos tienen su aval y están manejados por seres humanos. Y los seres humanos tienen precio. Todos tienen precio. Entonces, ¿cuánto le pagás a un tipo de esto para que diga que acá hay tanto, compruebe todo en los papeles? ¿Y quién le dice lo contrario? Yo no puedo ir ahí a golpear la puerta y decirle, ven, mostrame la caja fuerte a ver cuánto tenés. Me sacan a patada en el que te dije. Y así mantenemos una sociedad, porque esto no es una sociedad, yo insisto, es una sociedad, es una mugre, en la que todos convivimos en la mugre y aceptamos la mugre como un elemento directo, como una consecuencia directa de lo que tendría que ocurrir y ocurre. Por lo tanto, está todo en orden.
No puede ser de otra manera, no puede haber transparencia en ese sistema, porque donde vos abriste la ventana te encontraste con un basural y vos decís, pero yo pensé que esto era un paisaje. No, eso era una foto. La realidad detrás de la foto es esto. Si te gusta bien y si no, andate. Y muchos un día dijimos, nos vamos. Yo quise vivir en mi casa rodante, mi familia me acompañó un tiempo perentorio, pero no quisieron saber nada, porque ese esquema social requiere una cierta conformación familiar que no todo el mundo acepta. Y hay un aislamiento con respecto al resto. Cuando vos querés ser como todos los demás porque considerás que es lo correcto, y yo te digo, no, podemos ser mejor, pero de esta otra manera, ¿quién asume el riesgo? Y como me decían muchas veces, la mujer quiere un hogar, porque fue educada para eso, en un hogar, nació y creció, y quiere seguir en el estilo de hogar, por lo tanto, una casa con un parquecito, si es posible una pileta de natación, en un barrio piola, lindo, bonito, seguro, bien iluminado, y que tenga vecinas todas sonrientes que te digan todas las mañanas, hola, ¿cómo estás, vecina? Bien, vecina. Quieren seguridad, quieren estar en un ámbito en el que no tengan que estar viajando con un vehículo que hoy día, y eso lo sé porque las he visto y ustedes también, hay motorhomes que son mucho más lujosas y hermosas en todo el sentido de la palabra, cómodas y todo lo demás, y más económicas incluso, para vivir que un chalet en la zona de en mi ciudad sería, por ejemplo, el barrio Los Troncos, que es el barrio Bion. Ahí están todos los chicos de negro, ¿viste? Claro, un chalet ahí vale $1 millón, no sé, cualquier plata. Y yo por $1 millón me compro 10 casas rodantes. Claro, pero ¿dónde te metés, Julio? Porque vos tenés que usar un pedazo de tierra, ese pedazo de tierra te lo da el Estado, por eso tenés que pagar el impuesto inmobiliario. Vos alquilás ese estado de tierra, eso no te pertenece, eso le pertenece al país. Por lo tanto, el país te alquila, pero yo lo compré. No, vos compraste el derecho de uso, el famoso usufructo, pero vos no sos el dueño de tu tierra. Porque si fueras el dueño de tu tierra, no tendrías que tributarle al sistema ningún tipo de dinero. ¿Por qué tengo que pagar por lo mío? ¿A quién le tengo que pagar por lo mío? A mí mismo. Yo manteniendo ese ámbito en correcto estado, sin perjudicar a mis vecinos y todo lo demás, estoy cumpliendo con las leyes naturales de la convivencia. Pero ¿por qué me cobran el impuesto inmobiliario? Claro, pero acá hay otro detalle. Yo eso lo descubrí con el tiempo. Y vos pagás el impuesto inmobiliario cuando comprás el lote o la casa y comprás el derecho de uso. Por lo tanto, ya está, es tuyo. Ese derecho de uso es tuyo. Y claro, es lógico que cuando te vas, vos te podés llevar la casa, pero no el lote. El lote está plantado sobre el territorio, por lo tanto, va a seguir ahí. Cuando se enteran estos tipos y dicen, buenísimo, entonces yo tengo que seguir cobrando, pero yo ya te lo pagué el día que compré. No, lo tenés que pagar todos los meses. Y de golpe en un departamento, como este donde yo vivo, yo estoy seguro que la dueña paga un impuesto inmobiliario. ¿Qué tiene que ver? Ella es dueña del espacio, me lo alquila a mí, yo le pago un alquiler. Porque ella le tiene que seguir tributando al sistema por estar un departamento en un edificio de una cierta cantidad y siguen pagando. Entonces es una imposición y después te agregan alumbrado, barrio de limpieza, que es cuando pasa el barrendero, que por acá no lo vi nunca, pero supongo que sí. El alumbrado sí, porque bueno, está la luz de la avenida. Perfecto. Todo eso conforma un esquema, un espacio, una forma en la que todos coincidimos que estamos de acuerdo. Vivir en sociedad. Bueno, para la mayoría es sociedad. Para mí ahora es, y lo va a ser siempre, vivir en sociedad. Es sucio el sistema. No es limpio, no es claro, no es transparente. Por eso todos los políticos se vuelven locos por entrar, porque es la forma más maravillosa de hacer dinero. Para eso entran en la política. Son muy pocos los que entran por vocación para intentar ayudar a los demás.
El que entra dentro de ese camino generalmente está en la izquierda, es un zurdito, comunista, que le piensa a la gente como pensaba Jesús. No, si Jesús era un comunista, loco, lo que pasa es que lo tomaron como líder los de la derecha y crearon la iglesia. Pero los católicos no son precisamente pobres y nunca lo fueron. O sea, utilizan a los pobres los ayudan con el diezmo y todo eso, Cáritas y toda esta historia de repartir entre la gente. Pero Cáritas tengo entendido que cobra por la ropa que da, no te la dan gratis. Por lo menos es lo que yo tuve de experiencia cuando estaba en Cruz Roja, cuando llevaba cosas a Cáritas, que era una donación que hacía la Cruz Roja cada tanto. Y a mí un día me pasó una, que no sé si se las conté, quizás alguno la habrá escuchado de mí, pero sería una linda oportunidad para repetir. Una historia muy cortita. Yo usaba mi combi, la había puesto al servicio de la Cruz Roja acá en Mar del Plata como vehículo, porque no había un vehículo de las características de la combi. La combi yo le sacaba los asientos y quedaba un furgón cerrado con una gran capacidad, incluso como para poner una camilla, se podía usar como ambulancia. Perfecto, la tenía identificada incluso con el símbolo de la Cruz Roja. Muy interesante. Para mí era maravilloso porque la Cruz Roja me ayudaba con los pañales de mi hijo Julián. Yo no tenía para comprar pañales en ese momento. Me daban los pañales, podía conseguir comida, agua mineral. Yo vivía incluso en casa errante en ese momento, así que mi vida no era del todo tampoco echar manteca al techo. Yo recibí mucha ayuda y siempre fui muy agradecido, entonces me ponía la combi a disposición. Bueno, un día cargando colchones me voy al local donde atendían las monjitas que manejaban el Cáritas acá. Entré, siempre estaban de mal humor, una sola tenía buen humor, les digo la verdad, yo no encontré muchas monjas con sentido del humor, fueron pocas. A veces como el de Whoopi Goldberg, de esa película, que las monjitas forman un coro, bueno, esas son maravillosas, he conocido, pero de 10, una. El resto siempre serias, ¿viste? Como que les estaba faltando algo, bueno, yo no las juzgo. Ellas decidieron ser la poligamia del Señor, como yo le llamo, ¿no? Porque Jesús, todas ellas eran esposas de Jesús. Bueno, es extraño. Pero es una forma de poligamia. Pero bueno, la iglesia dice que no, que hay que respetar la monogamia, mientras que sus monjas son polígamas. Bueno, hay cosas que insisto, por ahí las entiendo mal. Yo soy un ignorante, si alguien me quiere aclarar un poco eso, les agradecería. Dejaría de ser un bruto como soy hasta este momento creyendo estas cuestiones. Bueno, la cuestión que entro para pedir, bajo un colchón, me quedo ahí esperando porque la monja me paró como diciendo, espere. Yo le digo cuando lo tiene que entrar, está bien, calmate, ¿viste? Y veo una señora que dice, yo necesitaría una campera, porque se vienen los fríos y yo estoy viviendo en la calle. Entonces viene la monja, le hace probar, ¿viste? Una campera. Yo dije, bueno, qué lindo que esta señora consiga esto. Terminado el trámite, la monja le dice, son 50 pesos. Ponele que esa campera costara 200. Ponele. Que esta mujer evidentemente no podía pagar eso, porque si podía pagar eso, iba a cualquier comercio de venta de camperas y se compraba una. Ella fue, ¿por qué? Porque si yo le dono a Cáritas, se supone que Cáritas me lo va a redonar a mí. No. Ese era el beneficio de la iglesia en ese momento, que era un porcentaje, y además, cuando yo le recrimino esto a la monja, le digo, ¿por qué le cobra a la señora? Por una cuestión de dignidad, señor, me dice, para que ella no se sienta disminuida con el hecho de que yo le tenga que obsequiar una campera. No, que reconozca un valor, es muy pequeño, no equivale al valor de la campera, pero es importante que ella dé algo. Y la señora dijo, se sacó la campera y dice, pero yo no tengo 50 pesos, señora. Bueno, lamentablemente no. A ver, ustedes qué hubieran hecho en mi lugar. Pues yo venía con una imagen, claro, yo he llevado un montón de cosas a Cáritas, bolsas llenas de ropa y todo. Nunca pregunté nada, nunca fui testigo de qué hacían después.
Y tengo entendido que era una metodología, por lo menos en ese momento. Si hoy ya no lo hacen, me disculpo. Si alguien me dice, no, Julio, estás equivocado, ahora la gente... Listo, buenísimo, me encanta que hayan evolucionado en esa parte. Que no especulen con el regalo del otro. Si yo te lo regalo, es porque quiero que lo regales. Vos estás en el medio. Si me cobras un porcentaje por intermediar, bueno, entonces la iglesia es un comercio. Ah, ¿es un comercio? No, perdón, no, porque acá me sopla el flaco en la oreja. Está bien, está bien. Vos quedate ahí tranquilo. Después charlamos. Ahora no me interrumpas que estoy justamente grabando esto. Ok, pero pará, no te enojes. Sí, ya. Sí, yo los explico, sí, pero tranquilo. Ya sé que no te entendieron, flaco, ya sé que no te entendieron. Ya sé que te usaron, sí. Bueno, pero está bien, yo ahora no puedo decir todo esto acá porque esto queda expuesto, ¿entendés? Tranquilo, vamos despacio, porque acá hay gente que está creyendo todavía que esto está bien. Sí, tal cual. No, pero vos no podés hacer eso con esta gente. Vos no sos violencia, vos sos amor. Haceme el favor. Sentate, poné a calentar agua y después tomamos un mate. Dale, ya. ¿Qué tipo, che? Ya él se enoja porque lo malinterpretaron, ¿viste? Pero bueno, suele ocurrir, qué sé yo, no sé, ¿viste? Porque esta idea de cristianismo, catolicismo, que todo lo mismo, no, ya sé que no es lo mismo. Pero como quien dice, a él le robaron la patente, ¿viste? El cristianismo era una cosa, el catolicismo era otra, ahora resulta que son todo lo mismo. Claro, el tipo está caliente con esto, pero bueno. Ojo con no, esa hornalla no uses, usa otra, no porque, ¿viste? No es demasiado fuego para calentar la pava, no tengo apuro. Hasta que yo termino esto, mira, me faltan todavía como 20 minutos. Dale. Él siempre está, cada tanto aparece conmigo y se queda un rato. Bueno. ¿En qué andaba yo? Ah, bueno. Y me dio tanta bronca que yo no era un tipo de dinero en ese momento, pero 50 pesos era un dinero. Sería equivalente a lo que hoy serían, no sé, 2.000 pesos, mil y pico de pesos. Si es que la campera costara 10.000. Yo sé que hay camperas que cuestan 100.000, pero bueno, vamos a suponer que la proporción era chica, ¿no? Yo le dije, no, espere, señora. Agarré los 50 pesos y digo, yo se los voy a pagar a la señora. Y la mujer me mira como diciendo, no, pero señor, digo, tranquila, no se haga problema. Usted no puede ir de acá con las manos vacías, mi querida. Era una mujer mayor, que podía ser mi abuela perfectamente. Se notaba en su expresión, en su pobreza, quedaba expresada en un rostro curtido, gastado, las manitos. Se nota que había sido laburante toda la vida y estaba viviendo en la calle. Y esta señorita disfrazada de perdón, no, eso no se dice porque es ofensivo. Le pedía plata que no tenía esta mujer. Ponele que hubiera tenido esos 50 pesos, ese día no comía. Se va la señora y me dice, bueno, ahora baje los colchones. Digo, ahora no me los llevo, perdóneme. ¿Cómo? Dice, pero yo ya arreglé con el presidente de la Cruz Roja que me iban a traer los colchones, no. Yo ahora voy a discutir con el de la Cruz Roja y los voy a regalar yo en la primer villa miseria que tenga acá cerca. Y tengo una allá arriba en la Loma de Paso, que acá es justamente mi ciudad. Digo, voy a repartir colchones. Total. Pero yo lo voy a llamar y le voy a decir, haga lo que usted quiera. Es su palabra contra la mía. Me di vuelta y me fui. Y me llevé los colchones, no volví a Cruz Roja, me los llevé y me fui ahí a la villa, hablé con uno de los dirigentes de la villa, que ya me conocían, yo entraba y salía como en mi casa por ahí, porque había ciertas cuestiones en las que las ambulancias oficiales no entraban. Entrábamos solamente con Cruz Roja. Y nunca tuvimos un solo problema, jamás. Esos, entre comillas, delincuentes, porque para la sociedad eran eso, eran vagos que vivían ahí tirados, esos sentían un amor y un respeto por cada vez que les íbamos a tirar y les llevábamos agua, comida. A mí me costaron algunos que otros dolores de cabeza, porque a veces había cosas que se destinaban a cierto tipo de lugares en los cuales yo sabía que tenían plata. ¿Por qué tenían que recibir de la Cruz Roja? Bueno, no sé qué arreglos había en esos momentos, nunca pregunté, ¿viste? No sé si acá le daban un dinero por debajo a alguien, nunca me metí en eso. Lo que sí que no cumplía con las órdenes, o llevaba una parte y el resto lo repartía.
Y me iba a los lugares así donde había asentamientos. En general eran todos laburantes, pero no les alcanzaba, como hoy día, ¿viste? No te alcanza a llegar a fin de mes, te transformás en un miserable. Y pregunté, che, ¿conocen a alguien que está en un estado que esté durmiendo poco menos en el piso? Sí, pará, el viejo Jaime, decía uno, el viejo Jaime. Anda, averigua, fulano, tal. Claro, había colchones que había que prenderlos fuego. Yo decía, ¿cómo esa gente puede dormir ahí arriba? ¿Viste? Entonces yo decía, tírenlo la miércoles, no sé, busquen la forma de reciclarlo, acá hay un colchón buenísimo, tal, y le cambiaba los colchones. Y ese día entregué, no me acuerdo, eran 5 o 6 colchones, más no me entraba en la casa, ¿cómo se llama la casa? En la combi. Pero lo repartí. Cuando llegué a la Cruz Roja, era un escándalo. Era un escándalo. ¿Pero qué hiciste, Julio? Yo te di una orden expresa, vos tenías que ir ahí, sí, fui. Y primero me trató para el cuerno, segundo quiso cobrar, pero bueno, lo que hagan ellos a vos no te importa. Digo, sí me importa. Yo no puedo ser cómplice de eso. Entonces fui y busqué los lugares donde había gente que necesitaba esto y se lo dejé. ¿Está mal? ¿Viste? El tipo me dice, no, pero eso no es nuestra función. Le digo, ¿perdón? No estamos... No, acá no somos, me lo dijo, me acuerdo, como que no éramos una entidad de caridad. No, el Cruz Roja es acumular para momentos de crisis. Buenísimo. Entonces, ¿por qué le tenemos que llevar estos colchones a estos lugares? Y dice, bueno, pero es lógico, se quedaron sin colchones para darle a la gente, no, para venderle a la gente. Pero no se lo venden al valor del colchón. Había una discusión ahí. Yo decía, perdóname, no quiero ser cómplice de eso. Pero vos que tenés que ver, y tengo que ver, yo soy voluntario acá, yo pongo mi combi. Tengo un desgaste de goma, de aceite, de nafta, todo lo... Bueno, vos me pagás una parte de la nafta, por lo tanto la pongo yo. Entonces tengo derecho. Ese colchón fue donado para que a su vez lo donáramos o lo tuviéramos de reserva, como vos decís. Bueno, listo, lo tenemos de reserva. Pero mientras no pase nada, hay alguien que en este momento está durmiendo en el piso. Listo. Cuando llega el momento de alguna catástrofe, siempre pasa que te aparecen las empresas, las colchoneras, que te dicen, mira, estos son modelos de modé, los tengo que modificar, o este tiene un defecto, y toma, y te los donaban, y yo me acuerdo que iba y cargaba. Pero eso venía por un momento de crisis, de emergencia, que hay mucha gente maravillosamente solidaria cuando ocurre eso. Mientras tanto, no había lugar en ese momento para acumular tantas cosas en el pequeño lugar donde teníamos instalada acá la Cruz Roja Mar del Plata. Y fue así. Y hasta que me echaron, por supuesto, pero eso fue por otro motivo que algún día contaré. Pues yo me enfrentaba, no me gustaba que se utilizara la Cruz Roja como un elemento de riqueza personal. Porque claro, viste, son instituciones mundiales, pero tienen algunas regulaciones que, bueno, con el tiempo se fueron modificando, establecen un cierto tipo de límite y respeto, y uno, por supuesto, yo los aplaudo de pie, yo formé parte de esa historia, estuve en operativos, o sea, ponía hasta mis equipos de radio que los usaba para hacer televisión, eran los intercoms, ni siquiera en esa época existían ese tipo de equipos. Hoy sí, un gran amigo, un hermano, poco menos, que es el que preside hoy la Cruz Roja acá en Mar del Plata, ha hecho una obra extraordinaria. Entonces uno observa cómo se ha invertido en vehículos, en un montón de cosas. ¡Wow! Por favor, es otra Cruz Roja, eso lo tengo que reconocer, y siempre muy feliz y orgulloso de haber formado parte de una época en la que compartíamos, incluso como compañeros, con este muchacho. Hoy es el que preside, y lo hace, pero de una manera extraordinaria. Al menos los resultados están a la vista, por lo tanto, ¿qué te puedo decir? Maravilloso, Chispa, maravilloso. Ahora, fuera de eso, en esas épocas, si estoy hablando década del 90, por ahí, la Cruz era diferente. Ahora, ¿por qué llego a donde llego con todo esto? Digan, ¿pero qué quieres explicar, Julito? Que alguien me dijo en un comentario que me tengo que cuidar el cabello, porque se nota que está muy seco, muy mal cuidado, ¿no? En definitiva, y que tengo que cuidarme un poco más. Y yo ya expliqué
¿Qué significa el cabello? ¿Por qué los seres humanos no tenemos vellos en todo el cuerpo como un oso, un mono, un perro? Y ellos necesitan mecanismos sensoriales diferentes porque se manejan con 4 patas similares, no tienen un mecanismo, a salvo el mono, que lo tiene naturalmente, pero es un ser mucho más parecido, entre comillas, a la relación del humano, como puede ser un gorila, pero tienen pelos en todo el cuerpo porque su sistema sensor es sensorial. El cabello es sensorial, funciona como un elemento de defensa y un elemento de captación y emisión radiónica. La telepatía a través del mecanismo sensorial de los cabellos funciona mucho mejor, pero cuando ocurre lo que me está ocurriendo a mí ahora, que estoy teniendo una transmutación espiritual física, muchas cosas que en mi físico están cambiando se reproducen a través del cabello. Entonces, mientras que me lave con el mejor de los shampoos y todo lo demás, que tampoco lo puedo pagar, porque viendo los precios, en general utilizo un shampoo mucho más humilde, que me sirve para hacer la limpieza correspondiente, pero por ahí no me nutre. Pero yo no estoy pensando en una crema nutritiva ni cosas por el estilo. A mí el cabello como está en este momento me funciona perfectamente, no solamente para un mecanismo de comprensión absoluta, que me permite entender y ver más allá, que puedo utilizar un mecanismo telepático para con mis hermanos supradimensionales, incluso mi contacto conmigo mismo en 4ª dimensión, y yo puedo asumir cierto tipo de energías, transmutarlas y utilizarlas a mi favor. Muchas de esas historias hacen que en lo que son mis antenas sufran, como les expliqué el otro día lo de una rasta, se me formó una rasta, o sea, cuando el pelo se entremezcla de esa manera. Perfecto. No tuve el cabello así, ni siquiera en la época que era camarógrafo, que estaba con unos vientos terribles, a veces las lanas del aire, aunque me ponía una capucha y encima de la capucha me ponía los teléfonos de la cámara. Tenía muchas más ocasiones de que mi pelo estuviera peor. No, porque mi carácter intelectual, físico, átmico, no estaba tan al límite como lo tengo hoy. Hoy trabajo muchísimo en esa relación espiritual átmica. En aquella época era un tipo que estaba a cargo de una cámara, no estaba pensando en la espiritualidad del piloto de carrera, lo que tenía que hacer era seguirlo para que se viera el plano, ni más ni menos, no tenía una elaboración. Eso formaba parte de una época en la que yo sí utilicé y conocí muchísimo y pude hacer muchísimas cosas que me permitieron un crecimiento maravilloso, distinguir por lo menos entre la falsedad de algunos y la maravilla de otros. Y bueno, pero eso era un contacto humano, era mi propia evolución, mi propia forma de entender, de considerar una sabiduría en crecimiento, de saber básicamente. Bueno, y ya les dije, yo me cepillé hasta que destrocé esta. Es más, me compré una crema que me dolió, Era una crema desenredante que... Yo dije, tengo que pagar esto por esto. Pero me dijeron, comprate esa porque esa es la que te va a... Listo, y desmarañé la cosa. Listo, a los 2 días tenía la misma rasta, pregúntense por qué. Si yo la había destrozado, en 48 horas no podía volver el pelo a acomodarse de esa manera solo. No, lo que pasa es que por ahí pasaba un circuito energético de recepción y transmisión a full. Porque esa parte del cuero cabelludo conectaba con una parte del cerebro que servía para la transcodificación de cierta energía biomagnética y creación de ciertas reacciones que provocaban, y ahí venía toda una cadena, etcétera, y se me enroscaron los cables. Entonces, empecé a comprender que el tema del cabello no es solamente una cuestión de decir qué bonito que me queda. No, tiene que ver precisamente con esa cuestión de decir, che, cuidado, esto es un poco más que algo que te sale de la cabeza y sigue creciendo. ¿Por qué? Porque te crece. ¿Y por qué te crece? Pues será por una cuestión de raza, no sé. Va por ahí, por eso
Yo sé que quizás me lo hayan dicho de buena fe, de buena onda, pero yo quisiera explicarles que no es una cuestión que se arregla con shampoo. Tiene que ver con mi esencia, con mi aura, con mi capacidad de captación y emisión. Y va por ahí, no va por otro lado. Bueno, se me está terminando la pila del grabador, por lo tanto, siendo que pasaron 55 minutos, voy a cortar hoy acá, porque ya no tengo mucho más que decir al respecto. Así que gracias por este ratito, mi abrazo más fuerte, mi beso más cariñoso y el deseo de que nos reencontremos mañana, si a ustedes les parece bien. ¿Sí? Abrazos, besos, cuídense mucho y chau, chau. Chau. Hasta mañana.